Buenas tardes. 9 de enero de 2025 es sesión de seminario sobre la fenomenología del espíritu de Hegel. Última sesión de seminario de esta lectura que comenzó en 2017 y que termina hoy. Hay 3 páginas, las concluiremos hoy. Bueno, pues a los que hayan tenido la paciencia de seguir estas, estos archivos sonoros, muchísimo agradecimiento. El otro día, precisamente, Carlos Balmaseda me estuvo mostrando, eh, que me invitó a comer a su casa, me estuvo mostrando eh, archivos y cuanto más atrás, más gente entra. O sea, hay personas que, o sea, archivos sonoros de hace 4 o 5 meses habían sido consultados hasta por, quedé pasmado, 400 personas, algunos de los últimos por, no, 400 entradas, perdón, 400 entradas, que no es lo mismo que personas. Algunos de los últimos tenía 90 entradas, 70 entradas, bueno, en fin. Y todo ello para mi pasmo, ¿no? Porque si a mí me hubieran dicho que había algún día, o sea que como, como el lenguaje de los ordenadores 0 1, pues yo ya sé que Antonio Ruiz entra, por lo tanto hay un 1, pero no me hubiera, en fin, nunca quise saber, es más, no se lo pregunté a Carlos, fue Carlos quien me lo comentó, nunca quise saber cuánta audiencia tenían estos podcasts o archivos sonoros. Pues muchísimas gracias a quienes nos hayan seguido. Y hoy comenzamos la última lectura. Es una última lectura, estas son 2 páginas y media finales, que son sorprendentemente sencillas después lo tremendo de la última sesión, en la cual él se planteaba lo que es el pensamiento especulativo y lo hacía con toda esa complejidad, que es el no explicar explicando o el explicar no explicando, porque el lector lo tiene que descubrir a lo largo del libro. Entonces, pues bueno, eso de preservar, conservando, en toda la ciencia trascendente, o sea que parece a veces San Juan de la Cruz. Lo de preservar transformando o transformar preservando, que yo creo que a mí me parece que es una buena traducción del G1, como se diga. Yo lo construí leyendo San Juan de la Cruz. O sea, pensando en San Juan de la Cruz, lo, lo construí, ¿no? O sea, pues esa es la paradoja. La paradoja. Pues vamos allá. El párrafo con el que comienza la lectura es el que yo tengo numerado a mano como 69, porque como ya habéis visto, me habéis oído, yo he ido numerando siempre para poder consultar en otras ediciones. Comienza con un en cambio. Lo que ha habido antes es explicar lo que es la verdadera filosofía, a dónde tiene que ir, cómo tiene que ser. eh, y ahora ha empezado ya a dar con el estoque en malas interpretaciones, ¿no? Ya ha habido anterior crítica a la genialidad y no al duro trabajo en el párrafo anterior. Sigue en esta tónica, pero ya muy, muy para, eh, sin dificultad. En cambio, discurriendo fluidamente por el lecho más pacífico del sano sentido común, el filosofar natural nos entretiene con la mejor retórica de verdades triviales. Él ya ha dado varias estocadas a determinadas filosofías intuicionistas, que se supone que es la de su amigo Schelling, y ahora sigue dando estocadas a otras. El filosofar del sano sentido común, un filósofo natural que sería un saber segundo, un saber segundo, una reflexión segunda sobre la experiencia inmediata, lo cual, sin tener en cuenta que la experiencia inmediata, primero, es histórica y sin tener en cuenta que la experiencia inmediata, segundo, es comunitaria, porque es experiencia de una praxis comunitaria, de una producción. ¿Qué es lo que nos va a explicar aquí? O sea, que nos va a explicar que el concepto no es eso, que inmediato, y que el concepto surge de la comunidad. Y con esto va a terminar. O sea,
que de verdad es sencillo. El filosofar natural nos entretiene con la mejor retórica de verdades triviales. Si se le echa en cara la insignificancia de estas, contesta aseverando que el sentido y todo lo que las llena se halla en su corazón, e igualmente deberían hallarse en el corazón de los demás, creyéndose que con lo de la inocencia del corazón, la pureza de la conciencia y lindezas por el estilo, ya ha dicho las cosas más últimas, frente a lo que no cabe ninguna objeción ni puede exigirse nada más. Supongo que sigue siendo filosofías intuicionistas, no sé a cuáles se referirá, si a los a Schleiermacher, se dice, que es que por otra parte es un gran padre de la filología moderna, por filología teológica, pero de la filología moderna. Y, pero bueno, es este intuicionismo que yo no sé diferenciar, porque no he leído ni al uno ni al otro, del intuicionismo de Schelling, ¿no? O sea, de ese ir hacia adentro buscando en la intuición en último. Pero para él sí que hay diferencias. Entonces, este sería el más, el más un intuicionismo el más aproximado al filosofar inmediato, etcétera, ¿no? Cosas que apela a la honestidad del corazón, a la pureza de la conciencia, al decirse la verdad, creyéndose que con lo de la inocencia del corazón, la pureza de la conciencia y lindezas por el estilo, ya ha dicho las cosas más últimas frente a lo que no cabe ninguna objeción ni puede exigirse nada más. Se trataba, empero, de que lo mejor es ese de la segunda línea, el filósofo natural nos entretiene con la mejor retórica de verdades triviales, ¿no? Se trataba, empero, de que lo mejor, bueno, aquí abajo, la mejor retórica, no se quedara en el interior, sino que fuera sacado a la luz desde ese pozo interior. Producir verdades últimas de este género es un esfuerzo que era posible ahorrarse desde hace mucho tiempo. Pues hace mucho tiempo que se las puede encontrar en sitios como el catecismo, los refranes populares, etcétera. Bien, pues, eh, con lo cual, bueno, eh, dado que estamos en el siglo XX-XXI, yo no los desmerezco. Es decir, la frase el agua moja, sobre la que pues es una gran verdad. Digan lo que digan los analíticos, porque claro, al final es que resulta que no. Eh, mm, Guión. Cada vez que aparece un guión, significa que él ha introducido texto sobre las galeradas. O sea, ha visto que faltaba algo, etcétera, etcétera. No es difícil captar la impresión o la ambigüedad de tales verdades, ni tampoco, con frecuencia, mostrarle a la conciencia que tiene dentro de ella misma la verdad justamente opuesta, que la conciencia tiene dentro de ella misma la verdad justamente opuesta. Si se esfuerza por salir de la confusión que se ha armado dentro de ella, esta conciencia caerá en nuevas confusiones, hasta que finalmente estalle en un arrebato y diga que está más que convenido que las cosas son así o asá y que todo lo demás son sofismas. Tal es el eslogan del sentido común ordinario contra la razón cultivada y formada. Razón cultivada y formada, cuidado, porque la palabra es eh, Bill, Bildung, o sea, que es el esfuerzo de la razón en el último de los estadios, en el estadio último, la formación, la construcción, o sea, es la autoconsciencia generada en el mundo actual intersubjetivo y en el último mundo, en el mundo en que aparecerá la Gewisen o la conciencia autónoma, o sea, en nuestro mundo, ¿no? O sea, el 17. Eh, a ver, que no me... Cultivada y formada, igual que la expresión ensoñaciones, que la ignorancia respecto a la filosofía se aprendió de una vez para siempre con el fin de aplicársela a esta. Las ensoñaciones, bueno, cualquier proyecto que no sea lo inmediato es considerado por las personas que consideran que tienen mucha experiencia y que y no la han reflexionado y piensan que su experiencia de vida es lo único posible, porque es lo único posible su experiencia de vida, a cualquier otra cosa alternativa le llaman ensoñaciones. El,
experiencia pues, bueno, la de un burro atado en una noria es una experiencia buena, da vuelta sobre sí mismo, es imposible que piense cosas alternativas. No sé. Al apelar al sentimiento, a su oráculo más íntimo, eso debe ser Schleiermacher, ¿no? Porque son los que apelan al sentimiento, a la Supongo que intuición. sí. ¿Eh? Sí, yo diría que sí. Sí. Al apelar al sentimiento, a su oráculo más íntimo, el sentido común ordinario ha liquidado a quien no coincide con él. Tiene que declarar que no tiene nada más que decirle a quien no encuentre y Ujú. sienta dentro de sí lo mismo que él. Dicho con otras palabras, pisotea las raíces de la humanidad, porque la humanidad no es interacción, o sea, está colocándonos la comunidad aquí como fundamento de la filosofía, con las mediciones que sea, experiencia de una praxis intersubjetivamente creada, tal. Pisotea las raíces de la humanidad, pues la naturaleza de la humanidad, consiste en instar al acuerdo con los otros. Y su existencia solo está en la comunidad. La humanidad solo existe en la comunidad de conciencias que así se produce, en la comunidad de conciencias que así se produce. Evidentemente nosotros sabemos que lo que se genera es discursividad, Begrif, logos, pero que el Begrif es el logos que produce el mundo. Es el Begrif, el logos, o sea, el logos que, intersubjetivo, mediante cuya puesta en práctica generamos el saber hacer, que luego pondremos marcha con nuestro hacer. Y el mismo logos guiará nuestras partes de hacer mediante las que aplicamos el saber hacer. Esto es una cosa que siempre hay que tener en cuenta en Hegel. Incluso la gente que comete el error simplón de decir que él piensa que el mundo surge porque pensándolo. Es un error en buena medida positivo porque están mostrando que han percibido que lo que llama pensamiento Hegel es un pensamiento productor del mundo. Sí, que es el pensamiento lo que produce el mundo. Si lo reducen al pensamiento teórico, a la ciencia, a la filosofía, pues evidentemente es una locura. Pero han percibido bien. Es el logos lo que produce el mundo, porque es la praxis, la discursividad. Ontológicamente el lenguaje surge como acción intersubjetiva humana para elaborar el saber hacer y el hacer. Y luego se inventó la filosofía y se inventó todo lo demás. Pero el fundamento es este. Y estamos ante el Begriff, el concepto que es el logos neoplatónico y el logos que produce el mundo. Estamos ante la idea del logos divino, etcétera, laicizada, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues la naturaleza de la humanidad consiste en instar el acuerdo con los otros, pero no al acuerdo de si este libro es verde o no, sino al acuerdo, a la acción, a la elaboración. Y su existencia solo está, la existencia de la humanidad solo está en la comunidad. La existencia solo está en la comunidad de conciencias que así se produce. Podemos reducir esto a este señor está loco, piensa que solamente las conciencias cuando se juntan y están confesándose entre ellas, eso es la humanidad. No, la comunidad de las conciencias intersubjetivamente interrelacionadas son lo que produce, es el saber hacer, la eticidad. Lo antihumano, lo animal, consiste en este permanecer anclado en el sentimiento y en no poder comunicarse más que por medio de este. La comunicación de sentimiento es animal. Es más, bueno, ya nos ha explicado a lo largo del viaje que los sentimientos van enriqueciéndose gracias a la praxis, al mundo generado, etc. Esto cuadra con Schleiermacher porque, por un lado, está el tema de que él es teólogo pietista y los pietistas creen que la relación Dios-ser humano es individual entre Dios y cada ser humano que en su interior siente a Dios y no lo puede comunicar ni a nosotros, ni a sí mismo, ni a nadie. O sea, por un lado está eso. Y por el otro lado, incluso he leído algunos textos sobre traducibilidad de Schleiermacher y él cree que todas las lenguas humanas son fallidas porque hay algo más allá del lenguaje humano, que es la verdad, que se puede sentir, pero que no lo podemos decir. Y entonces todas las lenguas intentan decir algo de la verdad, pero ninguna es
la lengua que acceda a eso que está en el sentimiento. Y él sí tiene textos reflexionando sobre cómo traducir, porque él traducía, creo que tradujo a Platón y a otras cosas. Y tiene textos en ese sentido. O sea que por un lado está el tema religioso y por el otro lado está el tema del lenguaje, que es todo esto del sentimiento, de la individualidad. O sea que sí, podría ser que estuviese dirigiéndose a él. Y leído desde fuera también parece un antirromanticismo político clarísimo. El de Hegel, sí. Estas palabras. Este párrafo. Sí, sí. Sí. A ver, el debate contra... Bueno, esto, tú has trabajado el asunto de la religión, lo sabes. Tienes, mientras que estos consideran que hay una incognoscibilidad de Dios y en todo caso él se manifiesta, Hegel ha hecho de la apología de San Anselmo, no porque crea que las ideas de San Anselmo son buenas, o sea, sino porque San Anselmo considera que dice a Dios se le puede conocer mediante la razón. Y yo me voy a poner, o sea... Es que o sea, la no incompatibilidad entre fe y razón, bueno, San Anselmo, claro, porque es muy antiguo, pero en la escolástica católica eso se conserva. Son los luteranos los que lo vuelven a separar. Y entonces Lutero odia la filosofía, la razón y la sola fide, a la cual accedes mediante el sentimiento o lo que sea, es lo bueno. Pero o sea, en el mundo luterano, fe y razón se hacen incompatibles y se separan, creo yo. Y Hegel entonces sí vuelve a juntar, bueno, a fe le interesa en la medida en la que le interesa, pero... Claro, esto es una antiluteranada, me da la impresión a mí, ¿no? Eh, los jesuitas tienen una revista que se llama Razón y Fe de toda la vida. Y siguen manteniendo. Claro, hay muchísimos jesuitas latinoamericanos que estudian a Hegel en esas universidades católicas de por ahí, ¿no? En este sentido, una de las cosas, hay una persona muy interesante que sabe muchísimo de Hegel, que es Carlos Pérez Soto, pero una vez hacía una... Decían, no, no entienden, seguro que los católicos no entienden a Hegel, pues los católicos son los que entienden a Hegel, hablando de... Y eso que, bueno, Carlos Pérez Soto elogiaba, por ejemplo, antes de la aparición de la traducción de la ciencia de la lógica de Félix Duque, cuando se sabía que la estaba haciendo, Pérez Soto decía que no era necesario que la edición de la Barrière al francés, porque Carlos Pérez Soto seguramente le pasa lo mismo, me parece, no sé, que le pasa lo mismo que a mí, que no sabe alemán. Entonces utilizaba la edición y la Barrière era un jesuita, ya muerto, era un jesuita, y eso era un elogio, ¿no? Pero, bueno, los católicos son los que están por el libre albedrío, como este señor que se llama Hegel, y están pues por eso, que todo es cognoscible, incluso Dios. Eh, el, abscon- eh, el abscóndito, que sería luterano, el abscóndito bueno, esto es estar en otra cosa nuestra, eh, pegada a otro seminario que hemos llevado, ¿verdad? El Goldman, el dios caché, sobre el abscóndito a partir de Historia y Conciencia de Clase. Goldman no conoce es que llevamos otro seminario que es sobre la ontología de Lucas, que es sobre el último Lucas, ¿no? Que es un Lucas, a mi juicio, el interesante. Eh, eh, bueno, volvamos. Perdona, Joaquín, ¿cuál es la relación entre Goldman y...? Goldman lee muy bien Sí. Historia y Conciencia de Clase y se basa en Historia y Conciencia de Clase para reflexionar sobre la filosofía y el pensamiento en el 17 en Francia. No sé si eran los Molière, no, Molière. Bueno, el periodo ese en que empieza a haber una desaparición de Dios, empieza a existir la idea del desconocimiento. Entonces, Goldman lo que hace, la crítica que se hacía a Goldman, yo leí el libro de Goldman porque estaba traducido al español. Lo leí hace muchos años y no había leído la historia de conciencia de clase, con lo cual, claro. Pero lo que sí sé es que se le hacía una crítica que luego pensé, me la tengo que guardar para historia de conciencia de clase. Decían, este señor establece simetrías estructurales. Esta simetría estructural económica, esta simetría intelectual.
pero no hay una explicación genética, que es la que está en Hegel y que es la que está en el verdaderamente Lucas hegeliano. Este Lucas de Historia y Conciencia de Clase es un Lucas muy deudor de Weber y de Simmel, o sea, de grandes sociólogos. Pues, pero, claro, cómo, cómo a través de una determinada experiencia, de un determinado mundo, se genera una determinada literatura, eso, lo que le critican es esto. Dicen, es muy fino, pero establece simetrías estructurales y no es capaz de explicarlas. Mm, Estoy tirando de recuerdos de memoria. O sea, el libro este de Goldman me parece que es de los años 60. Yo lo leí en el 70 y tantos. Y, y en las críticas pues pueden ser también de los finales de los 70 y no puedo decir más porque yo sabía además muy poco de todo. O sea que no. Eh, lo animal consiste en el sentimiento. El sentimiento es animal y no puede comunicarse más que por medio de este. O sea, los gatos son gatos, no son personas. Esto es estupendo. Esto es estupendo. Si se preguntase por una calzada real hacia la ciencia, es que es aparece como Wissenschaft. Esto es el 70, Wissenschaft, ¿eh? No puede indicarse ningún camino más cómodo que el de confiarse al sano sentido común, el camino trillado. Por lo demás, a fin de andar a la par con el tiempo y con la filosofía, leer las recensiones de escritos filosóficos y, si hace falta, incluso los prólogos y los primeros párrafos de los mismos, pues esos ofrecen ya los principios generales de los que todo depende. Él ha dicho que él en su prólogo no va a explicar cuáles son los principios generales, porque eso, o sea, está hablando de esas otras filosofías que él critica. Por cierto, antes de lo tengo por aquí anotado, cuando critica el sano sentido común y reflexiones sobre el sano sentido común, hay unas excelentes reflexiones sarcásticas sobre el sano sentido común. El capítulo quinto, cuando habla de la frenología, de que la señora que piensa que cada vez que pasa el que no sé qué llueve, o sea, no puede tender la ropa el día que pasa el chamarilero, o que cada vez que come chuleta de cerdo, o sea, bueno, pues las reflexiones inmediatas sobre la experiencia, claro, allí están planteadas, ¿no? El, eh, Prólogos, principios, y pues estos ofrecen ya los principios generales de los que todo depende, y aquellas, además de dar noticia histórica, proporcionan un juicio, el cual, además, por ser juicio, está mucho más allá de lo enjuiciado. O sea, estos libros parten de prólogos en los que ya están establecidos los primeros principios, y ya desde el principio saben cuál es el primer principio, por lo tanto, casi uno se puede ahorrar la lectura del libro, porque si te han dicho cuál es el principio fundamental ya en el prólogo, pues ya lo tienes resuelto. Este camino ordinario puede hacerse con batín puesto, mientras con ropaje pontificial avanza solamente el augusto sentimiento, vuelve al ataque de lo eterno, al otro, lo sagrado y lo infinito, que sería ese desbordamiento, por un camino que ya es más bien por sí mismo el ser inmediato en el ser inmediato en el centro, la genialidad de profundas ideas originales y de elevados centelleos mentales. Bueno, lo he leído mal. Este camino ordinario puede hacerse con el batín puesto, mientras con ropaje pontificial avanza solemnemente el augusto sentimiento de lo eterno, lo sagrado y lo infinito. Dos puntos, por un camino que ya es más bien por sí mismo el ser inmediato en el centro, la genialidad de profundas ideas originales y de elevados centellos mentales. Los dos elementos, colocan los primeros principios ya desde el principio, o sea, y que no consiga hacerse con ellos por la vía que sea, por la vía de aceptar una autoritas o por la vía de encontrarlo en lo más hondo de la intuición de uno, pues no pueden, o sea, han de partirse de ahí y si uno no posee y acepta eso, pues eh, ellos, los que parten de ahí, consideran al otro como no deslegitiman. Pero igual que tales profundidades no revelan aún la fuente de la esencia, estos cohetes no son todavía el cielo empíreo. Los pensamientos verdaderos y la intelección científica solo pueden ganarse
en el trabajo del Begriff, del concepto. No es una frase no es decir estudiando y poniendo codos. Estamos en la aparición del concepto, en aferrar lo que es el Begriff, que es el logos productor, generado por la intersubjetividad. Esa humanidad cuya consiste en el acuerdo con todos, en la comunidad. La comunidad es la productora del logos, la productora del Begriff, la productora del lenguaje mediante el cual generamos el saber hacer que ponemos en obra y generamos también mediante el lenguaje el reparto de las tareas, o sea, la orientación inmediata de la aplicación. Entonces, aquí estamos ante una idea mm, nodal, ¿no? Va a ser, recordemos que la explicación de lo que es el Begriff está al final del libro. El Begriff es nuestra historicidad. El Begriff es lo que nos autoproduce. El concepto, el tiempo es, ¿qué es el tiempo? El Begriff en su cambiarse, en su constante devenir. El tiempo es el concepto en su ser ahí, donde el ser ahí es su constante devenir, estando deviniente, ¿no? Al final, solo al final. Y claro, aparece aquí porque este es el final de los finales. Este es el texto final, es este prólogo, ¿no? Entonces, esas definiciones del Begriff, que debo tenerlas claras, si las tengo anotadas aquí, serán en página, pues no lo sé. Estas son, no vienen a por nosotros, ¿eh? O sea, la policía pasa por ahí, pero no viene a por nosotros. A ver, la efectiva. Pues no, porque aquí, a ver, bueno, la sustancia se hace sujeto en la 891, ah, el paraíso terrenal es el paraíso terrenal el jardín de los animales, 877, lenguaje en la 751. Me parece que no voy a haber anotado en las guardas de este libro, sino en la libreta que no me he traído, donde podrían estar estas cosas. Bueno, aquí tenemos el concepto, ¿no? Mm, punto y seguido, solo el concepto puede producir la universalidad del saber. El saber que a todos los niveles, el saber autoconsciente y el saber que ponemos en obra. Solo el concepto, porque somos el ser autoidéntico, sujeto, objeto, etc. Solo el concepto puede producir, eh, mm, seguramente, sí que lo subrayé, pero no voy a saber encontrarlo ahora. He encontrado lo del tiempo es el concepto. ¿Ah, sí? Sí. Dice, el tiempo es el concepto mismo que existe ahí y que a los ojos de la conciencia se representa como intuición vacilar, etcétera, etcétera. Que existe ahí. Que existe ahí. Es el Dasein. Esta es la... Sí, ¿por qué crees que dice que existe ahí en vez de para sí o algo así? Precisamente lo que para Chasco mío, me parece que Valls y otros dicen que lo que está intentando hablar es del modesto estar constantemente cambiando el mundo. O sea, en lugar de ser, claro, después uno cuando enfrenta estas categorías, después de haber oído que Heidegger no sé qué y el Dasein y tal, piensa, bueno, estamos en una categoría que es para morirse, debe ser. No dice, no, 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 no. Es el tiempo es un ser deviniente, siempre el que está surgiendo ahí. Y que el tiempo no es, es subjetivo, es la denominación de un conjunto de sucesión de apareceres, de praxis generadas por la capacidad de concebir humana. Además, para mí siempre uso el término concebir, porque me ayuda a pensar la mente pensando acción. Y concipiente, recurriendo a participios presentes, ¿no? O sea, entonces, yo creo que es esto, para explicar que el tiempo es ese tiempo subjetivo que sería como agustiniano, no he vuelto, que no existe el tiempo, sino que es la denominación de un constante proceso de devenirnos nosotros. Exacto. Por eso, a veces me pregunto por qué no dice el para sí, en vez de decir ahí.
el tiempo es el concepto ahí, en vez de el tiempo es el concepto como se está comprendiendo a sí mismo en Pues- ese devenir, pero seguramente Sí, no pero, es pues un problema. yo creo que es porque está insistiendo en la objetivación. Mm, El ser humano es sí, una sí, nada que claro. tiene que ponerse. Sí, O sí. sea, somos la nada. Que tiene que, o sea, esto sobre todo, a ver, esto está en la ciencia de la lógica, pero a mí yo lo entendí mucho mejor en la enciclopedia, ¿no? Nada, ser, luego devenir. O sea, somos esa nada absoluta. Una nada que en un texto bastante interesante que he leído, que en una colección de artículos, él- que son... él, eh, hay una persona que piensa, bueno, parece una petición de principio que la ciencia de la lógica comience con una nada, porque ¿de dónde sale esa nada? Dice, bueno, entonces esta persona reflexiona muy bien, dice, bueno, la ciencia de la lógica viene después de la fenomenología. ¿Cuál sea la relación entre la una y la otra? Él puede haberla cambiado. Pero esa nada originaria, puesta como es la negatividad, o sea, es la consciencia desdoblada de ser consciencia y, claro, esa consciencia desdoblada de ser consciencia es una consciencia vacía. O sea, generamos praxis, tomamos conciencia de esto. La negatividad, consciencia de ser consciencia, desdoblada. Y decir, pero ese mundo ¿qué es? Ese mundo no es algo que me está lesionando. Bueno, pongamos todas las explicaciones que queramos para explicar esa autoconsciencia vacía, pues esa autoconciencia que es conciencia de sufrimiento, que es desdoblamiento, que por lo tanto es conciencia de que el proyecto en el que está no es válido, pero no tiene proyecto, es un no proyecto. Esa última categoría sería la categoría de la que parte este, la ciencia de la lógica. Esa nada sería una nada autoconsciente. Me parece interesante, ¿no? Yo, por lo demás, prefiero, me parece incluso muy a seguir, a rastrear. Yo con todo, el ser humano que sea una nada que puede serlo todo, me parece que es el título de la tesis doctoral de un profesor de Cuartango, me parece un gran hallazgo, ¿no? O sea, una nada deviniente, donde una nada no es algo despreciativo, es el todopoder nuestro, o sea, el todopoder nuestro, el poder ser todo lo es porque no tenemos a priori ningún proyecto y nos los tenemos que autocrear nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, sobre esta idea que a mí me sigue siendo muy fundamentalmente valiosa e interesante políticamente, filosóficamente, la vinculación está establecida en ese artículo sobre que no es cierto. Claro, la pregunta siempre dicen que la ciencia de la lógica hace una petición de principio porque comienza poniendo una nada. Dicen, parece que la nada sería la máxima no petición de principio, pero poner una nada como principio es una petición de principio. Hay que explicar, no está explicado. Entonces, él hace la persona que, no sé si es un hombre o mujer, Bueno, hay todos que lo dicen, pero sí, las mujeres también lo dicen. sí, hay dos, bueno, son una colección de artículos sobre Hegel, el primero, como siempre, de Félix Duque, que son de distintos estudiosos hispanoamericanos. Todos son prácticamente mexicanos y algún par de extranjeros que son europeos, hay un par de ellos que están. Sí, de europeos o de alemanes. La mayoría son mexicanos. Bueno, o de Lima, sí. O de Lima, Sí, o sea, la Universidad Católica o la Universidad, sí, o sea, y está muy bien, o sea, la mayoría de los textos son interesantes. Bueno, sí, además... Son cortos. Cortos, sí. Al final es más largo. Sí, exacto. Es más largo. Hay uno que tiene dos Sí. que yo digo, no, pero... Bueno, vamos allá. Eh, sobre el concepto, ¿cuál es el libro que tú y yo sí hemos leído? El de Glockner, ¿no? El libro de Glockner, es de Glockner, ¿verdad? Sobre el concepto, que es un libro de los años 30, traducido y muy breve, es muy interesante. Es
Claro. Sí. Y después de haber leído de Glockner, leímos tú también el de Porfirio, Del mexicano. el mexicano jesuita. Mm. Glockner es alemán, de los años 30, incluso tan alemán de los años 30 que alguna acusación de haber sido filonazi aparece en algunos. Bueno, como siempre, ¿no? Esas cosas. El otro es un libro que está, el de... Y me lo mandó. Sí, sí, yo en Timothy igual llegit. que también es un libro muy pequeñito, Sí, sí, que sí. tiene dos títulos. Sí. El título es español, de Sígueme, porque en Latinoamérica, en castellano y en las ediciones castellanas Tiene otro título, pero es lo mismo, ¿no? O sea, y es también muy breve y, bueno, Hegel tiene razón. Hegel tiene razón, Sí. donde razón es, a ver, o sea, no es entendimiento, o sea, no es, ¿Qué pasa el texto? es Vernunft, Hegel o también tiene. sea, toda esta complejidad que tiene. O sea, no es entendimiento, sino razón. Y la razón es la autocomprensión, es este proceso de devenir en nuestra autocomprensión de nosotros mismos, ¿no? Vamos a ver, pues no sé, me he perdido. Los pensamientos verdaderos, Pero ¿no? igual, La inteligencia Vale. científica. Los pensamientos verdaderos y la intelección científica solo pueden ganarse en el trabajo del concepto. El concepto nos está produciendo, o sea, primero, el concepto es nuestra autoproducción mientras no existimos no podemos conocernos. Y en la medida en que el Begrip, el logos, genera, podemos entendernos a nosotros mismos. Cada forma de autocomprendernos es orgánica e interna a la experiencia. Cada gestal es orgánica e interna a la praxis, ¿no? A cada praxis. Solo el concepto puede producir la universalidad del saber, lo cual no es ni la indeterminidad e indigencia ordinarias del sano sentido común, sino el conocimiento culturalmente otra vez, culturalmente formado. Otra vez la building, la Gebildete, o sea, la building, la formación, culturalmente formado y completo, sino el conocimiento culturalmente formado y completo. Ni es tampoco la generalidad extraordinaria de esa disposición de la razón que se echa a perder por indolencia y el engreimiento del genio, sino la verdad que ha madurado hasta su forma nativa, la verdad susceptible de ser patrimonio de toda razón autoconsciente, una verdad autoproducida por nosotros mismos, porque el mundo, la verdad es bueno, la verdad es el todo, todos sabemos, ¿no? La verdad, solo llegamos a la verdad cuando comprendemos la totalidad, pero la totalidad no es una totalidad inerte, es la totalidad humana autoproducida por nosotros mismos a lo largo de nuestra historia ontogenética de nuestro devenir, o sea, el ser deviniente, ¿no? La susceptible de ser patrimonio de toda razón, de toda razón autoconsciente, Vernunft, self, o sea, autoconsciente, eh, o sea, reflexionada sobre sí misma, donde la especulación es vernos en el espejo, pero vernos en el espejo nosotros dentro de nosotros mismos, tomando conciencia de nosotros mismos en el espejo de nuestra experiencia, ¿no? O sea, en este sentido sí que se podría decir, alguien, ¿quién lo decía? Me parece que Fineschi en algún texto, que Hegel era la teoría de la, del reflejo más estupenda, porque es el reflejo no del mundo externo, sino del reflejo del mundo, es decir, nosotros como productores materiales del mundo y que tomamos conciencia reflejándonos a nosotros mismos en esto, ¿no? Es en un artículo que me parece que hemos publicado hoy de Fineschi, en el cual reflexiona sobre los cuadernos filosóficos de Lenin, ¿no? Que a veces hay alguna cosa en la que brillante, otras veces se pierde, o sea, a ver, su conocimiento de Hegel parte de eso, de que Hegel cree que dice tortilla y aparecen las tortillas, y que por lo tanto hay que ponerlo sobre sus pies, que es
frase, la de los sus pies que hemos encontrado en Hegel en la fenomenología del espíritu. O sea, bueno, bien, este es el asunto. Siguiente párrafo. Al poner yo en el movimiento del concepto, aquí dice, bueno, ahora, al poner yo en el movimiento del concepto aquello por lo que la conciencia existe, y aquí es existiert, no es el Dasein, ¿eh? ¿Tienes movimiento o automovimiento? Automovimiento. No. Sí, sí. Sí, al poner yo en el automovimiento del concepto, en el concepto que se automueve a sí mismo, es el logos, es aquello por lo que la ciencia existe. La ciencia existe porque existe, según yo digo, el automovimiento del concepto. El concepto se autogenera, se autoproduce. Podrá parecer que esta consideración de que los aspectos externos que he indicado y otros más de las representaciones que tiene nuestro tiempo acerca de la naturaleza y la figura de la verdad, difieren, son distintas de este automovimiento. O sea, el concepto es autoproductor, automueve. O sea, es el noesis noesios, la fuerza que se automueve a sí misma, que se autoproduce. Pero no solamente que se piensa, sino que se automueve, que se autoproduce. Difieren de este automovimiento, que incluso son totalmente opuestos a él. No le promete una acogida, estoy leyendo mal, y otros más de las representaciones que tiene nuestro tiempo acerca de la naturaleza y figura de la verdad difieren de este movimiento, que incluso son totalmente opuestos a él. No le promete una acogida precisamente favorable a un intento de presentar el sistema de la ciencia bajo esa determinación. El sistema de la ciencia. Si el saber, si la verdad es el todo, si la verdad es el todo, la Wissenschaft, el saber verdadero, solo puede ser sistemático. Entonces, esto es un debate solamente para determinados marxismos, ¿no? El sistema es falso, lo científico es el método. ¿Pero qué método? Si cada momento histórico... esto lo entiende perfectamente bien Manuel Luzón cuando dice que método es una serie de procedimientos reiterables como la caja de niebla, o sea, meter en un autoclave algo o dar determinados pasos, siempre los mismos que obtienen un resultado. Pero la historicidad humana no puede ser aferrada por un método o conjunto de protocolos siempre aplicados en el mismo orden, porque la historicidad humana en cada momento es distinto del anterior, es singular, es único. Si cada momento es singular, es único, es situación concreta. Otra de las cosas que, bueno, situaba Lenin, había que aferrar la concreción, ¿no? Claro, lo decía análisis concreto, análisis, entonces es una palabra que no correspondería ahí, ¿no? El análisis pero bueno, lo que es singular, concreto y específico no puede ser estudiado por un método que sería pegar esas, nos lo he explicado muchas veces en el prólogo, sería pegar esas etiquetas fuera, o sea, vemos una cosa y otra cosa y decimos, mira, es un triángulo, bueno, uno es una pirámide, el otro es no sé qué, es etiqueta, decir que son triángulos, ¿no? Y dejándolo ahí, ¿no? Sacristán iba todavía más lejos, la ciencia, solo ciencia, estilo Das Kapital, viene a decir, sirve para un barrido y para un fabricado. El ejemplo que él ponía era en el reloj del 64. La ley de la palanca sirve para fabricar gatos y sirve para bueno, el principio sirve para fabricar gatos y sirve para fabricar palancas. Sirve un conocimiento científico en sí mismo puede servir para cualquier cosa. Bueno. No, pero puedo pensarme, creo que estábamos ahí, puedo pensarme, sin embargo, que si a veces, por ejemplo, se ponen... ¿No? No, empieza. Ah, perdón, al poner yo en el... Claro. No, pero eso yo lo habíamos leído. Sí. Lo podemos volver a Lo podemos volver a leer, pero... Sí. Perdón. No, ¿lo vuelvo a leer? ¿Antonio? Sí.
Léele, Joaquín, sí. Dale. Al poner yo en el automovimiento del concepto, el concepto que además somos nosotros, es él, porque yo soy el concepto, el Begrip es nosotros, surge de nosotros, de nuestra comunidad. Al poner yo, pero ahora al desoplarlo, al poner yo en el automovimiento del concepto aquello por lo que la ciencia existe, podrá parecer que esta consideración de que los aspectos externos que he indicado y otros más de las representaciones que tiene nuestro tiempo acerca de la naturaleza y figura de la verdad difieren de este automovimiento, que incluso son totalmente opuestos a este automovimiento. No le promete una acogida precisamente favorable a un intento de presentar el sistema de la ciencia bajo esa determinación. La ciencia intenta comprender el automovimiento. Por lo tanto, la ciencia, la verdad, solo puede ser el todo, el intento de hacer. Es un todo, además, en devenir. Porque aunque ahora hemos llegado a saber todo y hemos llegado a saber que somos la conciencia que se comprende y hemos llegado a saber que somos el ser que se autogenera, hemos llegado al último capítulo de la fenomenología del espíritu, eso no quiere decir que hayamos dejado de ser el ser que se autogenera y no vaya a haber historicidades devinientes. O sea, nosotros hemos llegado a saber que somos eso, pero no hemos podido agotar. La historia no está cerrada. Esto queda claro, bueno, aquí no dice que la historia esté cerrada y desde luego en principios de filosofía del derecho, la historia, y etcétera, etcétera, la historia no está cerrada. Hemos llegado a comprender que somos el ser que se autoproduce, el ser ontológicamente histórico, el ser diviniente. Eso no quiere decir que sepamos cómo va a ser nuestro futuro devenir. Puedo pensarme, sin embargo, que si a veces, por ejemplo, se pone lo más excelente de la filosofía de Platón en sus mitos, que carecen de valor científico. En cambio, yo pongo ahí, en cambio, también ha habido tiempos que incluso se llaman tiempos de exaltación alucinada, en los que la filosofía aristotélica, Platón, era estimada por su profundidad especulativa y en los que el Parménides de Platón, que es sin duda la obra maestra de la dialéctica antigua, el ser y la nada están opuestos, se lo tenía por el verdadero desvelamiento y la expresión positiva de la vida divina, e incluso pese a la mucha turbiedad que lo engendraba, el éxtasis, turbiedad de lo que engendraba el éxtasis, el alcanzar ese grado, este éxtasis malentendido no debía ser supuestamente, de hecho, otra cosa que el concepto puro. Dos puntos. Puedo pensarme además que lo que hay de más excelente en la filosofía de nuestro tiempo pone su valor mismo en la cientificidad y solo por ella se hace valer, aunque los otros tomen las cosas de otro modo. Sigue con los puedo tener la esperanza también entonces de que este intento de reivindicar, de vindicar, de salvar la ciencia para el concepto y de exponerla en ese su elemento peculiar y propio, sabrá abrirse paso en virtud de la verdad interna de la cosa, del propio procedimiento. Es Ding, o sea, lo busqué y es Ding, la cosa. Pero bueno, aquí es este proceder. Tenemos que estar convencidos de que lo verdadero tiene la naturaleza de irrumpir y prevalecer cuando llega su tiempo. Lo verdadero es surgiente y prevalece. Lo verdadero es un surgiente, es un surgir, es un devenir. ¿Qué es lo verdadero? Cuidado, no está quieto, no está fijo, no es algo a aprender, no es algo a aferrar, ni es una idea platónica, tenemos que estar convencidos de que lo verdadero tiene la naturaleza de irrumpir, porque somos el ser deviniente. Cuando llega su tiempo. Y en a cada momento, es una procesualidad. Solamente al final de cuya procesualidad, porque existe el búho de Minerva, ¿no? Solamente al final de cada un proceso podremos pillarlo, ¿no? Cuando llega su tiempo y que solo hace aparición cuando este ha llegado. Por eso no aparece nunca demasiado pronto, ni encuentra un público inmaduro. Muy antilucaxiano esto también. En Lukács de conciencia, de conciencia de clase, que dice que es necesario que la revolución, pensando en Rosa Luxemburgo, que es necesario que la revolución fracase, que se produzcan matanzas, Porque es no parte de la no llega el evolución. momento. No es su tiempo. Sí, No a ver, está- El no está mesiánico, con- el mesiánico. es mesiánico. Aquí no, aquí es, o sea, es más, la eticidad ya ha aparecido. La eticidad nueva ya ha aparecido. Mientras que
En la otra, la eticidad la construiremos después de la revolución. Este es el. Entonces, el viejo Lukács, sin embargo, quiere empezar ya a ponerse a construir una eticidad. Gramsci quiere ponerse a construir una eticidad. Y de la cual, porque sin reforma no hay revolución, dice Gramsci, ¿no? O sea, y la reforma es la reforma de las mores. O sea, todos estos dos individuos, o estas dos personas, en un determinado periodo, Gramsci siempre. Lukács, no el de Historia y Conciencia de Clase, que es el devenir de un Mesías que traerá eso, sino el Lukács pues después de la revolución, sino el Lukács de su obra final, están en esta línea, ¿no? Es el devenir, previamente hará aparecer y llegaremos a comprender lo que llevamos ya autogenerado, que solamente podemos saberlo, porque si no, no sería historicidad ontológica la nuestra, una vez lo generamos. La historicidad es que nosotros no somos dioses autogeneradores perpetuamente de nosotros mismos. La humanidad, el Begriff es el Dios, tenemos la capacidad de autogenerarnos ex novo permanentemente. Y lo que se genera ex novo permanentemente no puede ser ni profetizado ni captado por un saber muy rigurosísimo, ¿no? Entonces, siempre somos el ser en devenir. Y en estos momentos podemos estar en un momento de absoluta negatividad respecto del mundo existente. En el momento en que comenzamos a actuar, esa nueva actuación empieza a generar eticidad nueva, empieza a generar, o sea, objeto nuevo, y empieza a generar subjetividad nueva, necesidades nuevas, antropología nueva. Esto, además, es una cosa importantísima, primero porque es la historicidad, y segundo porque es la conexión inmediata con Aristóteles. O sea, lo único que podemos hacer es hacer. Y del hacer surgen siempre, del hacer incluso del buen hacer, del hacer acertado, surgen cosas inauditas, inesperadas, no sospechadas, porque el hacer nuevo es nuevo y tiene consecuencias nuevas y genera antropología, bueno, genera el etos o sea, el etos de la eticidad genera etos antropológico nuevo, porque nos hacemos constructores de casas y tocadores de cítara tocando las cítaras, nos generamos, y además generamos, al aprender a hacer esas cosas, nos generamos la comprensión de que, caramba, pues podríamos, en lugar de construir cómo construir las casas, cómo tocar la cítara, si no se puede hacer otro instrumento, no, yo qué sé. O sea, aparece todo esto. Y esto ha sido mantenido siempre por la gran política de los aristotélicos, que es eso, de que no hay posibilidad de estrategia, porque en cuanto generamos un resultado efectivo, nuevo, aparece una antropología nueva, unas necesidades nuevas, unas capacidades nuevas, que imposibles de saber a priori. Esto es puro Aristóteles, esto es puro Obenque. De interpretación, Aristóteles dice que el futuro no se puede conocer, no porque nuestro intelecto sea limitado y no pueda conocer el futuro, sino porque no existe, y lo que no existe no está determinado y no se puede conocer. Y dice que no podemos conocer los futuros que dependen de nuestra deliberación y de nuestra acción, dice, literalmente. Pues bueno, tengo que... Ese libro, el de interpretación 9. 9, no lo he leído. El libro 9 está traducido. Bueno, me parece que incluso lo tradujo Candel en alguna de las Candel, claro. O sea, esta es la... Pero, además es un libro muy pequeñito, sí, vaya, ¿no? Le tengo que hacerme con el comprarlo, vaya, ¿no? Pues, bueno, esto. Y esto ha sido aplicado siempre, o sea, eso es lo contrario a la estrategia. Esto es lo que, precisamente, lo que afirma a Machamartillo Sacristán, que es imposible la estrategia. La estrategia es un imposible. Cuando se ríe de Daniel Lacalle, dice que es meterse a zascandil de la historia. ¿Y un texto Sacristán o son reflexiones? Está escrito en una carta pública. No, sí, porque la sacó, encima la publicó mientras tanto. Bueno. Fue un debate porque Daniel Lacalle le escribe una carta abierta
Y él responde en carta abierta. ¡Pa, pa! Además es corto. Pues eso es su momento, pues, el momento histórico, los días 70, mitad de los 70. 78, sí. Era clave en España. Es más. Y esto Es contra los pactos Antonio, es contra los pactos de la Moncloa, porque los pactos de la Moncloa se considera que son una estrategia que abre futuro. Y él dice, es meterse a Redentor y ser un zascandil. De aquí vendría, de los pactos. Claro, ahí sí, porque eso fue. Daniel Lacalle le critica, en carta abierta, Daniel Lacalle le critica que se meta con los pactos de la Moncloa. Y él dice, pero si eso es, la estrategia es una ridícula. Entonces, esto está, pero bueno, algo que te dejaba pustuzando porque toda nuestra tradición, o sea, era muy sensato lo que él decía, pero toda nuestra tradición es estrategista, ¿no? Un paso viene después de otro. Lenin, todo el mundo es estrategista, ¿no? Estoy entendiendo. Exacto. O sea, éramos nosotros, era nuestra... Nosotros mismos no lo entendíamos. No lo entendíamos, o sea, es así, porque teníamos esta matriz del estrategismo, ¿no? Y sin embargo, pues todo el aristotelismo, a empezar por todos los aristotélicos, pero bueno, sobre política, pues el político de Gracián es clarísimamente un folleto, es un librito folleto. Gracián tiene libros terribles, aburridos. El Criticón es... yo hice un trabajo sobre él, me lo tuve que leer, aburre a las ovejas. A ti te... Es una lectura que tenemos... La empezamos y no la seguimos porque era muy aburrido. Yo defiendo a mí me gusta. Las alegorías, que es una constante alegoría. Sí. El barco, está en el barco, ¿no? Luego llega, esa isla, la mujer esa... Bueno, es un libro constantemente alegórico, ¿no? O sea, son 3 tomos alegóricos. Claro, yo leí además la presentación aquella tan fea de Espasacalpe, que eran tomos que había que... intonsos, o sea... Bueno, y... Vale, bueno, Blake me puso 6,8, porque vio que me lo había leído, pero allí no decía nada. ¿Por qué me hiciste? Alberto Blake. Ah, de acuerdo. Vale. Pero bueno, bien. Tuvo la bondad de... ayer, pero bueno, en el libro, en el político, está clarísimo. Y está clarísimo en el otro gran aristotélico y, que es Calderón de la Barca, la vida sueño. La vida sueño es que el disparate de pronosticar lo que va a ocurrir, en lugar de coger a la persona y ahormarla constantemente mediante la actividad, etcétera, ¿no? O sea, está en el pensamiento clásico, ¿no? Y bueno, y es Suárez, por bueno, todo sí, esto. Es que eso en Aquino ya se puede leer, que los hombres no se tienen que poner a ver el futuro, que eso es pecado, ni en las estrellas ni de ningún modo, que eso, en todo caso, Dios es el que lo sabe, pero no es asunto tuyo y ya está. Exacto, o sea, pues este es lo que pues, bueno, claro, es que además aquí no es otro gran aristotélico, sí, ¿no? Sí, o sea, claro. que no... Bueno, pues está aquí lo tenemos, ¿eh? Me he perdido, a ver... No me atrevo. También de que el individuo precisa de este efecto, creo. Pero es que me he perdido... Sí, por eso no aparece nunca demasiado. Sí. Yo creo que sí. Por eso no aparece. Aquí también de que el Porque eso no, por ahí más o menos. Vale, sí, también, por eso no aparece nunca demasiado pronto ni encuentra un público inmaduro. También de que el individuo precisa de este efecto para probar y acreditar con él lo que todavía es cosa suya a solas y para experimentar como algo universal la convicción que de primeras pertenecía solo a la particularidad. Esto además lo ha explicado muy bien en el capítulo 5. Dice, ¿cómo hay que hacer? ¿Cómo se actúa? ¿Cómo se exacto? Pues poniéndose a actuar, porque nunca sabes si es el principio. O sea, hay un párrafo muy largo en el capítulo 5 sobre la acción. Y dice, ¿cómo se va el ser humano a actuar? Y en realidad, en ese párrafo, si uno lo ve, está contando las 4 causas. Causa final, dice, ¿por cuál causa se va a empezar? ¿Por dónde se va a empezar? ¿Por el medio? ¿Por el fin?
No, hay que ponerse a actuar. Y entonces descubre cuál es el fin, cuál es el medio, porque lo estás sugiriendo. Y entonces te estás dando cuenta, como Hegel, que es genial, las 4 causas que aparecen en metafísica, y nunca dices, pero qué raro, la causa física, la causa final, no, está haciendo el mejor análisis, la mejor comprensión analítica de la acción humana, está en esas 4 causas. Es el principio de la praxis humana. Y ese mismo modelo lo estará usando posteriormente toda la gran escuela vygotsky. El vygotskyismo, que además saben que es la praxis la que genera al fin, la praxis es la que... Y está, ya digo, en párrafos largos el ser humano cuando va a ponerse a actuar intenta saber, pero no sabe por dónde comenzar. Entonces ha de ponerse a hacer, dice, ¿no? Bien. A este objeto, a este fin, con frecuencia hay que distinguir al público de quienes se comportan como sus representantes y portavoces. Él está diciendo que esta filosofía compleja que él está contando no llega antes de tiempo y tiene público, pues que es un pensamiento de ahora, por lo tanto tiene que haber un público. Y entonces dice, bueno, hay que distinguir, por lo tanto, al público de los cantamañanas con frecuencia hay que distinguir al público de quienes se comportan como sus representantes y portavoces. En algunos respectos, aquel se comporta de manera diferente e incluso opuesta a los que dicen ser sus representantes, mientras que el público tiende, con benevolencia, a cargar sobre sí la culpa de que un escrito filosófico no le diga nada, estos, los cantamañanas, seguros de su competencia, echan la culpa al escritor. En efecto, sobre el público es más silencioso. El efecto sobre el público es más silencioso que la actividad de estos muertos, cuando están muertos, son en el pasado, cuando entierran a sus muertos. O sea, dejar que los muertos. Esto es una frase de Cristo. Que se entretiene en enterrar a su muerto. Exacto, y tú acompáñame. Esto es un joven que se acerca a Cristo y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer? Y dice, no, sígueme. Bueno, no le dice, cumple la ley, ya la cumplo. Entonces Cristo vio que era bueno y le dijo, pues sígueme. Y entonces él dijo, tengo que entregar a mi padre. Bueno, la palabra sería que todavía su padre no había muerto y no que lo tuviera que ser ¿no? Entonces, que los muertos entierran a sus muertos. Esto no sé si es Lucas. No sé si es el Evangelio de San Lucas. Bueno, yo es que a lo largo de muchos años leí muchas veces, como loca, soy de cultura católica, pero leía no sé, el Nuevo Testamento, como los luteranos. Es cuando Cristo les va diciendo a todos que no hagan lo que tienen que hacer. Y hay las 2 hermanas y les dice que no limpien la casa y que vengan con él. Y Marta, siempre la conversión. Y con todo no es a mí la que más... Eso ya no es una parábola, es la pecadora que se pone a sus pies, se saca el pelo, le lava los pies y los unge, que es la escena más erótica, después de la cual la única posibilidad de salvarla es cogerla, meterla en la cama y tirar para adelante, porque vaya mal trago, sino de ducha de agua fría por parte de Cristo. Y, a ver, es algo que es así porque no es de otra, es de otra manera. Bueno, prosigamos. Después de los muertos. Sí, exacto. A ver, si hoy día lo que es la inteligencia general... Perdón, Joaquín, antes de terminar esto, dice, el efecto sobre el público ¿sí? Es más silencioso que esta actividad de estos muertos cuando entierran... Sí, es un efecto silencioso, pero efecto es más silencioso, pero hay efecto que la actividad de estos que ya no son nada, que están dedicados a mirar al pasado, que son estos... El efecto sobre el público, ¿de qué? De la nueva filosofía. O sea, a pesar de que el público dice que no la entiende, en lugar de decir es mala, dice no la entiendo, empieza el público y ya empieza a comprender algo nuevo. Mientras que el otro dice, eso no tiene sentido, es chatarra, es absurdo. El público dice,
No entiendo lo nuevo que está apareciendo, que es la actitud de público que puede llegar a comprender. Pero el público ya existe, porque la filosofía esta ya existe y el sujeto y el objeto son autoidénticos. No sé, el nuevo pensamiento es orgánico del mundo existente. Mi filosofía, por lo tanto, no puede no tener un público, porque es mi filosofía, yo soy de este mundo. Yo mismo no me puedo sacar del pelo, del mundo tirando de mi pelo. Esta nueva filosofía es orgánica de un nuevo mundo que ya existe y de un público que ya existe. Y por lo tanto, el público dice, no comprendo. Los otros dicen, es una monstruosidad, es un absurdo. El público Es está... lo que nos pasa a nosotros con Hegel. Que eso no somos, nosotros somos público. Claro, nosotros sabemos que hay una gran verdad encerrada. Aunque nos cueste. Aunque nos cueste la sangre, aunque nos cueste la vida. Y nosotros sigan los suyos sabiendo, ¿no? Porque es tonto. Sí, hay que seguir por aquí. Y son los muertos de los muertos. Ellos siguen por el mismo. Por lo de siempre, rechazando todo, los oídos cerrados. Que eso es lo que indicaría la propia parábola, o sea, la propia frase. Si hoy día lo que es la inteligencia general está más formada, si hoy día lo que es la inteligencia general está más formada, más a ver, cuidado, más bildungizada, la opinión está construida por la experiencia práctica del mundo existente, su curiosidad es más atenta y su juicio se define con más rapidez, de modo que los pies de quienes te van a sacar están ya a las puertas. Esto también es, los que te van a enterrar a ti ya están llamando. Muchas veces hay que distinguir de eso el efecto más lento que corrige y rectifica tanto la atención forzada por aseveraciones intimidatorias como la censura despectiva. Vuelve a la carga contra los que intentan frenar a los woke de la época, ¿no? Los espíritus censores, efecto que a una de las partes solo al cabo de un tiempo le otorga un mundo de contemporáneos, efecto que a una de las partes, mientras que a la otra no tiene ninguna posteridad después de este mundo. Estamos ante lo naciente y lo que perece, ¿no? Y él se pone, bueno, él habla de que nos lo ha dicho, esta filosofía suya es, hay un mundo que está en revolución, él está viendo la revolución, o sea, él está viendo el proceso revolucionario, ¿no? Ahí se ratifica o le hace la idea, o la idea ya tendría posiblemente, de que eso se puede ser. Eso, de que somos nosotros. Esa masa ha cambiado que parecía de siglo. Y parecía que no, y está diviniendo, y está apareciendo el público. Y esta filosofía. ¿Tú crees que debería tener alguna teoría anterior o tener algo pensado para no ver aquello solo? Bueno. Algo arrastraría de dudas, y mira. Bueno, él ya, claro, a ver, él desde el 89 está viendo la revolución. Ya previamente estaba sintiendo que había, o sea, ya previamente, o sea, ¿en qué estoy pensando ahora? En la antología de escritos de juventud que está traducida por Ripalda, Fondo de Cultura, que es muy contra el cristianismo, son muy anticristianos, porque para él el cristianismo es escuela, es cerrazón. Él viene a decir, él dice, en alguno de estos, el cristianismo como positividad, que hay dos grandes textos sobre el cristianismo como positividad, o sea, como construcción cerrada de un pensamiento que tiene que ser sostenido así, y que además, como se supone que ese pensamiento está cerrado y tiene que ser sostenido así, cuando se produce una divergencia, tiene que ser a degüello. Tiene que haber la quema y el que se salva. Entonces él dice, la filosofía socrática, clásica, se diferencia del cristianismo en que el cristianismo, cada experiencia nueva genera guerras a muerte, mientras que Sócrates generó 6 escuelas filosóficas, ninguna degollaba a ninguna otra. O sea, estaba la libertad. En el pensamiento de la filosofía griega estaba la libertad. Aristóteles, bueno, las 6 escuelas, que él considera, todo el mundo considera siempre, que son socráticas. Bueno, llegó a pensar que quizá la cínica era, en algún texto, Pierre Hadot ha sugerido que la cínica quizá fuera indostánica, fuera
¿cómo se llama esos que se acostaban en clavos? En los TV taquires, porque claro, a ver, ya Alejandro había abierto el mundo, ¿no? Pero en algún momento lo sugiere. La tradición no lo sugiere. O sea, cuando Diógenes Laercio cuenta de Diógenes el Cínico, considera que es uno más. Las vidas de filósofos ilustres, que es un libro muy bonito, porque es un libro de santos. O sea, quien haya leído un Saltorán, ya de pequeño los viernes se negaba a mamar de la teta de la madre haciendo tal. Bueno, en realidad, lo que muy bien lo he explicado, las biografías ilustres, el Sartoral imita los libros de filósofos ilustres, o sea, que el género es anterior al cristianismo y que el cristianismo lo adapta para los santos, ¿no? Ahí yo recuerdo, ¿no? Ese tan célebre, ¿no? Bueno, Diógenes que se mueve de un lado para otro. Bueno, va a beber agua, se levanta, solo tiene un manto, un cayado y una taza. Y se levanta y va a beber agua a la fuente. Y va, que es una fuente de estas que baja, hay que bajar, ¿no? Y de repente un niño corriendo se le adelanta, o sea, se salta la cola el niño, coge agua con sus manos, bebe y se va corriendo. Entonces, Diógenes dice, hasta los niños me dan lecciones, que rompe la taza, ¿no? El despojamiento más absoluto, ¿no? Bueno, esta sería una filosofía con la que Aristóteles no convendría, porque hay que tener buena salud y hay que tener recursos para poder vivir bien, incluso para ayudar a los amigos, el que tenga recursos hace ayudas a los amigos bueno, mínimos que son compartidos por las demás escuelas. Aunque los recursos sean, regálame un queso para que lo disfrute, que es la carta a Mereceo de Epicuro, ¿no? O sea, pues bueno, pues envíame un trozo de queso para que me dé una satisfacción que es así de elemental, pero así de satisfacción de disfrutar del mundo, ¿no? O sea, no sería, bueno, o sea, habría estas gamas. Retrotrayéndonos, esto venía de que he echado mano a los escritos De juventud. pero no sé. Bueno, ahí ya está haciendo una dura crítica al pensamiento del mundo existente, porque ya hay una gran crisis. Todavía no ha estado la revolución, me parece recordar. Uno sí, o quizás sí. Ya, algún texto ya es de 1701. O sea, ya son textos escritos en el proceso revolucionario, durante el proceso revolucionario, ¿no? Bueno, estos están en el Fondo de Cultura Económica. Había un ejemplar en la librería esta de viejo de la que os he hablado, la librería Mamut, había un ejemplar nuevo. Me parece que intonso no, porque no hay que cortarlos hoy en día, pero que nadie le había metido mano. O sea, impoluto. Bien. Si hoy en día, a ver, ¿dónde estamos hablando? Como por lo demás, en un tiempo en que la comunidad general del espíritu sea por fortalecer, comunidad general, porque el espíritu solo surge de la comunidad, el espíritu es la capacidad autocreadora, el logos espiritual, el begrip, solo surge de la comunidad, solo generamos discursividad creadora intersubjetivamente. Como por lo demás, en un tiempo en que la comunidad general del espíritu se ha fortalecido tanto y la singularidad, porque claro, el objeto y el sujeto-objeto, tal como debe ser, se ha hecho tanto más indiferente, en un tiempo en que esta comunidad general se atiene a toda su plena extensión y su riqueza cultivada, generada por ella misma, y además exige esa riqueza, y como la proporción que corresponde a la actividad del individuo en toda obra del espíritu no puede sino ser muy pequeña, porque es la intersubjetividad la que nos... Este individuo, entonces, tal como comporta ya la naturaleza de la ciencia, tiene que olvidarse tanto más de sí y ciertamente llegar a ser y a hacer lo que pueda. Y ciertamente a ser y a hacer lo que pueda. Pero también, en la misma medida, tanto menos hay que exigir de él, igual que tanto menos le cabe a él mismo esperar de sí y exigir para sí. Llegar a ese convencimiento, es lo que intentas decir, llegar a ese convencimiento final
tú no estate más, pero ahora ya Estás hemos llegado en a este- la comunidad, en la- ya ahí. estamos organizados, pues estás ahí, cumple tu función. ¿No? Exacto. Y esto es el final del prólogo. Sí, pero lo deja así. Y lo deja así. Y es magnífico. Y es magnífico. Bueno, es que este cacho de pensador colosal, ¿no? Bueno, es bastante indulgente este final Sí. con el ser humano, con el individuo. Con el individuo, claro que no puede, porque el individuo no puede cogerse por los pelos y sacarse de su mundo. El individuo es parte Pero del... tampoco es Benjamin Constant. Cuando Ah, dice, ¿no? Cuando el dice, individuo, no, claro, claro, que porque dice que lo privado, ¿no? claro, o sea, o a lo bestia, no es Thatcher diciendo que no existe la... No, porque- quiero decir que no exige que seamos héroes. Sí, No, claro. Sí, sí. no, Que no exige que seamos claro, héroes. Sí. Exige que formemos parte de la comunidad, pero no que se... no sirve. Que no hace falta que nos No crucifiquen. ¿no? Sí, Claro, no, claro. absolutamente. No, claro, porque, a ver, serían, lo heroico sería el Claro, otro. El espíritu del otro es romántico. El modelo no es Jesucristo. No. El modelo no es Jesucristo. Bueno, sí, Se despide. sí. Vale, sí, sí, sí. Bueno, señores, hemos terminado un opus magnum De 7 años. desde el 2017. Comenzó en el 2017. Hoy ha sido el Pre-COVID, pre-pandemia. prepandemia. Hoy ha sido el opus ultimum y hay que poner el finish al opus ultimum, como me parece que es lo que hay en la partitura. ¿Cuál es la última partitura de Bach que está escribiéndola en el lecho agónico, se está muriendo, y la firma opus ultimum? No sé si es la oferta, la ofrenda musical. La última obra de Bach, que está escribiendo ahora en la cama agonizante, pone, no la numera, pone opus ultimum. Y cuando la termina pone finis. Bueno, no estamos en una situación tan maravillosamente romántica, porque esto es una interpretación romántica de algo real, ¿no? Pero es un día de gran liberación y de gran pena para mí, porque me siento liberado de algún trabajo que me llevaba a leer 3 páginas, 4 páginas, e intentar comprenderlas me llevaba 4 días. Y bueno, también es una consternación, ya no sé qué haré, no sé qué haré con mis días ni con mi vida. Hay Verá. algo que... Gracias a los que han seguido desde que se graba, puesto que esto no empezó a grabarse hasta muy avanzado todo, hasta después del COVID. No, con el COVID empezamos a grabar esto. Y gracias a quienes nos hayan seguido esto y hasta siempre. Hasta siempre en el espíritu. Hasta la próxima. Bueno, un aplauso para Joaquín.